Bien, vamos a continuar con el Panzer 4. Lo importante que, que os habéis perdido, porque tenéis un pequeño problema de grabación, ha sido el pintado de los desconchones. De todas maneras, apenas tiene secreto, puesto que ha sido simplemente repasar con un pincel algunas zonas utilizando el pardo negro del ejército alemán. Una mezcla que es un negro, un marrón muy oscuro, casi negro, o un negro amarronado muy oscuro, que es lo que yo suelo utilizar para hacer el fondo de los desconchones. Una vez que los he hecho, los he distribuido por algunas zonas de la maqueta, voy a realizar lo que sería el metalizado de los desconchones. Se puede hacer de dos maneras, o bien con pintura, o bien con algo tan sencillo como esto, el eterno lápiz del número 2 de Staedtler. Bien, simplemente sobre la zona que ya he pintado anteriormente en negro o en marrón oscuro, podemos también utilizar el negro, lo que hago es pasarle por encima la mina del lápiz. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que se vea un brillo muy leve a modo de pulido. Esto, por regla general, se va a ver solamente o principalmente en las zonas donde exista paso de pies, donde se suele coger las piezas con la mano. Es algo bastante sutil, pero que queda muy bien y además es muy fácil de controlar. Sobre la base del lápiz, siempre podemos utilizar, si queremos, incluso un lápiz de una mina más blanda todavía. Le pasamos varias veces hasta que vemos que va apareciendo el brillo. Lo que no tenemos que hacer es apretar la mina en exceso, porque si no, lo que haremos será que nos llevaremos para adelante la pintura. Es muy cómodo, sobre todo para todo lo que es el tema de aristas. Entonces simplemente vais pasando sobre la manchita negra que anteriormente habéis simulado. Os podéis salir perfectamente, puesto que si os dais cuenta en los vehículos, sobre todo en los vehículos de obras públicas y tractores, etcétera, normalmente se ve estas zonas en algunos lugares algo pulidas, ¿eh? que son consecuencia del roce continuo de la apertura, el cierre de las puertas, etcétera. Por ejemplo, aquí el asa, por donde los soldados se cogen para salir de la escotilla del carro, pues lo mismo. Aquí la repasaremos un poquito, tanto por la parte de arriba como por la de abajo, sin apretar en exceso para evitar que ésta se pueda desconchar. Y como os digo, en alguna zona incluso, aunque no tengamos la pintura, pero siempre podemos repasar esa zona directamente. Veis que esto es muy sencillito de realizar. Vais buscando esas zonas determinadas. Por ejemplo, en la escotilla del jefe de carro será muy normal que en la parte trasera, donde el jefe de carro puede incluso estar sentado, en esta zona, aunque no existan muchas huellas de saltar la pintura, siempre la podemos pulir un poquito con el lápiz y nos saldrá ese brillo metálico que se producirá por el continuo roce de estar ahí siempre el carrista, pues con sus cosas, subiendo, bajando de la escotilla, saliendo y entrando, ¿eh? Con lo cual algo saltará de pintura. Y otra cosa importante
es en la Cruz de San Andrés. En este periodo, todos los vehículos del Ejército de Tierra, o la mayoría de ellos, recibían una Cruz de San Andrés, normalmente en la escotilla del jefe de carro, a modo de sistema de identificación aérea, para que los aviones propios supieran en todo momento qué vehículos pertenecían al ejército de tierra. Esto prácticamente desaparece, pues se ven incluso prácticamente a finales de los 70 suele desaparecer este sistema de identificación aérea. Pero en la época de posguerra, incluso en las campañas de África contra, con la independencia del Sáhara, se ven que la mayoría de los vehículos en la parte superior, normalmente, como os digo, en la escotilla del jefe de carro suelen llevar la Cruz de San Andrés en fondo blanco. Esta está realizada simplemente lo que es pintar toda la escotilla en blanco y después la cruz a mano alzada. Se puede hacer con una plantilla, inclusive. Ya veis que está bastante limpia, es de lo último que he realizado en la maqueta. Una vez que termine esta fase, volveré para ensuciar un poquito esta zona y darle un poquito de desgaste. En el resto del carro hacemos la misma operación, sobre todo en los bordes de las escotillas sí que insistimos más, que se vea algo más pulido, o donde nos imaginemos que pueden subir y bajar los tripulantes. Siempre será interesante pulir un poco con el lápiz y dar un poco la sensación del metal desgastado. Incluso en algunas zonas podemos insistir algo más y hacer las manchas un poquito más grandes. Ya veis que ya esta zona, esto ya casi son los pasos finales antes de terminar el vehículo. Veis, por ejemplo, que ya he colocado la rueda de recambio. Aquí todavía está la barra que la sujeta, no está pegada, la tengo que pintar. Este proceso que estoy realizando con lápiz, como os digo, también se puede hacer con pintura y es partiendo de pinceladas con color metal y a partir de ahí, del color metálico, ir dándole poco a poco y entonces oscurecer esa zona con negro y marrones, etcétera. El asa, por ejemplo, de apertura de una de las trampillas del motor también se repasa. Como os digo, sin apretar mucho el lápiz para evitar que en un momento determinado las piezas se estropeen. Sobre todo repasar en las esquinas y en las aristas que normalmente se suelen pulir con facilidad por la continua apertura y cierre de las trampillas. Un vehículo de estas características tampoco necesita ya mucho más desgaste. Ahora nos ponemos aquí en los blindajes laterales.
Aquí, por ejemplo, le he hecho una zona algo más desgastada, que veis, utilizando negro y un poquito de marrón, que después vamos a oxidar un poquito más, aunque normalmente una pieza así, vehículo de esta época, raramente aparecería tanto óxido y tanta suciedad. Pero bueno, vamos a darle un poquito de vida. Ahora nos ponemos con el otro faldón. Hay gente que incluso este proceso lo realiza con pigmento. También se puede hacer con pigmento metalizado. Bueno, pues esta fase, que ya se acerca cada vez al final, ya la tenéis hecha. Otras cosas que nos perdimos con el vídeo fue el pintado del extintor, que aquí lo podéis ver. Simplemente pintarle el sello en blanco y después le haremos unos garabatos a modo de instrucciones del mismo. Bueno, aquí os dejo. Voy a seguir acabando el vehículo, que ya le queda bien poco. Venga, hasta luego.